El principio democrático está presente en el sistema colombiano en el artículo 1, en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución Política, donde se refiere a la forma del Estado colombiano como un Estado de derecho organizado como una república, cuyos valores y principios se sustentan en la participación del pueblo y en las decisiones que los afectan, puesto que el pueblo es el soberano. El principio democrático en ese sentido, ¿qué implica? Implica que debe ser cualificada tanto la calidad como la cantidad, con el objetivo de responder a plenitud la finalidad de la legitimidad democrática. Así lo ha manifestado esta Corte en la sentencia T263 del 2010, cuando sostuvo que para que los ciudadanos ejerzan de manera responsable sus derechos democráticos es fundamental la información suficiente, veraz e imparcial que les permita conocer los actos de los gobernantes. Efectivamente, el principio democrático conlleva la transparencia en las disposiciones que se someten a votación y someter al pueblo premisas indeterminadas y ambiguas viola el principio democrático. Mostrando ejemplos, digamos, en el derecho comparado, podemos hacer alusión al Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia de la segunda sala del caso Kalkar 1 de 1978, donde abiertamente estableció que las normas abiertas e indeterminadas generan incertidumbre y con ello se viola el principio democrático. Así pues, cualquier disposición cargada de incertidumbre genera una responsabilidad tanto del legislador como del gobierno en el marco de sus respectivas competencias y por esa razón reivindico la falta de idoneidad del plebiscito como mecanismo para preguntar si se quiere o no la paz y en esa medida considero que es violatorio del principio democrático de la Constitución. Con ello doy paso a mi segundo punto, que contradice abiertamente y que estudia abiertamente los artículos 2 y 3 de la ley estatutaria que estamos estudiando. El segundo punto hace referencia a la falta de legitimidad del plebiscito como mecanismo de reforma de la Constitución y el umbral de participación. Este punto lo sustentaré en dos argumentos. El primer argumento se refiere al umbral. El umbral de participación deslegitima la votación y lo deslegitima con base en el argumento que acabo de exponer relacionado con el principio democrático. En la medida en que el artículo 2, numeral 2 del proyecto de ley estatutaria prevé, abro comillas, se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no. Esta disposición es contraria a la Ley 134 de 1994, que regula los mecanismos de participación, la que en su artículo 80 dice que el pueblo decidirá en plebiscito por la mayoría del censo electoral. De la misma forma, la Ley 1757 del 2005, en su artículo 41, establece que la decisión fruto del plebiscito será obligatoria cuando haya participado más del 50% del censo electoral vigente. En esa medida, se modifica abiertamente la ley estatutaria sobre mecanismos de participación sin respetar un elemento determinante que es la unidad de materia. La unidad de materia es un principio consagrado por la Constitución y es reiterado por esta Corte en varias de sus jurisprudencias. Hago mención simplemente a la sentencia C-133 del 2012, que destaca el principio de unidad de materia como la exigencia de que en toda ley debe exigir una correspondencia lógica entre el título y su contenido normativo, así como también una relación de conexidad interna entre las distintas normas que la integran. Con ello, la propia Constitución ha fijado al Congreso dos condiciones específicas para el ejercicio de la función legislativa. Primero, la de definir con precisión, desde el mismo título del proyecto, cuáles habrán de ser las materias de que se va a ocupar al expedir la ley, y simultáneamente, de una manera estricta, la relación interna desde la perspectiva sustancial. Agrega la Corte en esta oportunidad que en ese sentido resultan inadmisibles las modificaciones respecto de las cuales no sea posible establecer esa relación de conexidad y, de darse el caso, el Congreso actuaría en contravía del principio constitucional de unidad de materia. Con ello,
Simplemente concluyo de que se rompe la unidad de materia y en cierta medida se busca legislar en causa propia, buscando condicionar el resultado electoral. El segundo argumento de mi segundo punto hace referencia a que se transgrede la voluntad del constituyente primario. Y en este sentido quiero hacer una alusión directa a lo que es el principio del constituyente primario como uno de los fundamentos de la democracia. El artículo 3 de la ley en mención, que estamos aquí estudiando, prevé que la decisión aprobada a través del plebiscito para la refrendación del acuerdo final tendrá un carácter vinculante para efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo. Esto es una cita textual. Ello implica, tal y como lo dispone el mismo artículo, que el Congreso, el Presidente de la República y los demás órganos, instituciones y funcionarios del Estado, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones que les correspondan para acatar el mandato proveniente del veredicto del pueblo expresado en las urnas. Ello, Honorable Corte, está reformando los artículos 374 y 377 de la Constitución en la medida en que el plebiscito pasaría a habilitar a los entes citados en el artículo 3 de la ley para que concurran a la reforma de la Constitución. Ello implica una reforma de la Constitución y deslegitima absolutamente el constituyente derivado. Por lo anterior, la reforma de la Constitución ya no se haría como lo establece el artículo 374 y 377, mediante acto legislativo, referendo o Asamblea Nacional Constituyente, sino que el plebiscito pasaría a ser una de las innovaciones introducidas para reformar la Constitución. Del mismo modo, se está transgrediendo el principio de soberanía constituyente, un principio que se materializa a través del constituyente primario y originario. El constituyente primario, porque ese poder casi que ilimitado de creación de la Constitución quedó plasmado en la Constitución de 1991. Ese constituyente primario solo habilitó al pueblo y a los representantes del pueblo para que mediante referendo, Asamblea Nacional Constituyente o acto legislativo modificaran la Constitución. En ese caso, deslegitima el constituyente derivado en el sentido que es a él a quien le corresponde el poder de enmendar la Constitución para que perdure la voluntad del constituyente primario. Concretamente, lo que se busca en esta ley es que una vez aprobado el plebiscito, con un pequeño umbral de aprobación del 13%, se habilite al presidente, al Congreso o al Gobierno para que introduzcan los términos del acuerdo firmado en La Habana de manera informal y deliberada. Esto, señores miembros de la Corte, no es más que una ley que otorga poderes excepcionales al Gobierno para reformar la Constitución e introducir los acuerdos de La Habana en el ordenamiento jurídico. En síntesis, tenemos dos principios fundamentales que se transgreden con esta ley: el principio democrático y el poder constituyente, los fundamentos de la democracia. Declarando constitucional esta ley, Honorable Corte, se estaría sepultando la Constitución de 1991 y negando los principios y valores fundamentales que de manera vehemente ha defendido esta Corte a lo largo de estos 25 años. Por lo tanto, un mecanismo idóneo para garantizar una paz durable e integral e incorporar los acuerdos de La Habana debe ser convocar al pueblo a un referéndum o a una Asamblea Nacional Constituyente. Con ello se garantizaría los principios de la Constitución y sus dos pilares fundamentales, que son el principio democrático y el principio constituyente, lo que el pensamiento constitucional actual llama radicalizar la democracia. Muchas gracias. A usted, doctora Luisa Fernanda, muchas gracias. Cerramos este ciclo con la intervención del profesor Kenneth Urbano Villamarín por la Universidad Libre, que también hizo presentación escrita dentro del proceso, y terminaría la sesión con una jornada de 15 minutos de preguntas por parte de los señores magistrados, si a bien lo tienen. Bienvenido, doctor Kenneth. Gracias. Buenos días, un cordial saludo para todos. En nombre de la Universidad Libre, agradezco a la Corte Constitucional y al magistrado y profesor Luis Ernesto Vargas por la invitación para participar en esta importante audiencia. Desarrollaré 4 ejes temáticos propuestos por la Corte, los que fueron abordados y analizados por los estudiantes y profesores del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional
de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Bogotá. Primer eje, la idoneidad y constitucionalidad del plebiscito regulado por el proyecto de ley estatutaria. Me voy a referir al margen de discrecionalidad gubernamental. El artículo primero del proyecto de ley en estudio dispone que el presidente de la República podrá someter a consideración del pueblo el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera mediante plebiscito. Si se hiciese una interpretación no literal, sino sistemática, extranormativa del artículo primero del proyecto de ley, podría decirse que esta o una parte no tiene como objeto la refrendación popular de los mecanismos de implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto, sino la aprobación del acuerdo en sí mismo. Ello significaría que el plebiscito por la paz se convertiría en el paso previo a la celebración de los referendos constitucionales de implementación y, por tanto, la decisión que se tome en el plebiscito determinaría la necesidad de los referendos. Al ser momentos distintos, surge un interrogante: ¿cuáles son las reglas que deben regir la celebración del plebiscito por la paz? El artículo 189, numeral 6 de la Constitución Política preceptúa como competencia del presidente de la República la facultad de negociar y ratificar acuerdos de paz con el respectivo informe rendido al Congreso de la República. La Corte Constitucional ha sostenido que las reglas que rigen cada una de estas funciones son distintas, en especial en materia de ratificación. Veamos. Primero, ella se concreta mediante la firma del acuerdo y constituye un acto jurídico vinculante para las partes negociantes. Segundo, es un acto de alta política reservada. Tercero, es de competencia exclusiva del presidente de la República y, por tanto, no es delegable. Ni el artículo 189, numeral 6 de la Constitución, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional han establecido reglas particulares para el ejercicio de la ratificación. Esto significa que el presidente de la República tendría un margen de discrecionalidad para la realización de la ratificación, firma del acuerdo final. Sin embargo, esta facultad no es de carácter jurídico, sino político. En otras palabras, el presidente de la República está facultado para determinar cómo ratificar el acuerdo final según su conveniencia. Por ello, el artículo primero de la Ley de Plebiscito dispone que el presidente de la República podrá someter a consideración del pueblo siempre y cuando se considere que las condiciones políticas sean óptimas. Del mismo modo, el proyecto de ley de plebiscito no constituye un mandato directo para el presidente de la República. En otras palabras, la expedición y aprobación de la ley de plebiscito no significa necesariamente que el acuerdo pase por el pueblo. Esta conclusión, aunque aparentemente obvia, es necesaria por una razón de ética política. La Corte Constitucional debe advertir a la ciudadanía que la ley de plebiscito no es una garantía de sometimiento popular de los acuerdos, sino la reglamentación de una alternativa. Dicha advertencia es importante para no crear expectativas erradas sobre la ley de plebiscito. Asimismo, dicha advertencia obligaría al Ejecutivo a aplicar el criterio de coherencia gubernamental. Ello significa que si el Ejecutivo sostiene una postura, esta debe ser constante, salvo que prevea una consecuencia negativa, tal como la vulneración de principios constitucionales. Segundo, el momento de celebración del plebiscito. La relevancia de esta pregunta radica en una cuestión concreta. La firma del acuerdo final constituye, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el acto de ratificación de lo pactado entre el Estado colombiano y los grupos armados al margen de la ley. Esa ratificación genera obligación de hacer para el Estado, pero al mismo tiempo la naturaleza del plebiscito, reiterado en el artículo 3, inciso primero del proyecto de ley, implica que una vez el pueblo haya decidido, bien sea por el sí o por el no, la decisión también es un mandato obligatorio. Lo anterior implicaría que el presidente de la República firma el acuerdo y posteriormente lo somete al escrutinio popular. Podría ocurrir que el pueblo votase por el no y se configuraría un conflicto.
Por una parte, el Estado estaría obligado a cumplir con lo pactado con los grupos al margen de la ley, obligación de hacer, pero por otro, se obligaría con el pueblo colombiano, obligación de abstención. Este conflicto podría tener consecuencias negativas, tanto jurídicas como políticas para el Estado colombiano. La primera de ellas consistiría en que si el pueblo votase por el no, pese a que el presidente de la República haya firmado el acuerdo, la decisión popular se entendería como un mero acto simbólico sin efecto alguno. Ello sería una violación directa al principio democrático desde la dimensión participativa y, por tanto, podría derivar en acciones de inconstitucionalidad sobre los actos jurídicos futuros de implementación. La segunda consistiría en una situación alterna. Si el presidente de la República firmase el acuerdo final, pero, posteriormente, el pueblo colombiano se manifiesta con el no y el presidente optase por no implementar el acuerdo final, se ignorarían las obligaciones contraídas con el grupo al margen de la ley. Este incumplimiento implicaría, más que acciones jurisdiccionales, la permanencia en el conflicto y, por tanto, la amenaza de vulneración de derechos fundamentales de los colombianos. Para zanjar esta disyuntiva, el Observatorio de la Universidad Libre considera que es necesaria una reinterpretación del artículo 1 del proyecto de ley que regula el plebiscito. En esta deberá entenderse que el presidente de la República podrá someter a consideración del pueblo mediante plebiscito el acuerdo final antes de la firma del mismo. Si se entendiese así, no existiría una contradicción o colisión, sino que el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el grupo rebelde estarían sujetos a la aprobación del pueblo colombiano y a la firma de los acuerdos. Segundo eje temático, la constitucionalidad del umbral especial de aprobación del 13%. El umbral de aceptación está condicionado a dos variables. La primera variable es competencial, la cual consiste en el interrogante de si el Congreso de la República está facultado para variar los mínimos de participación y aprobación. La segunda variable es de carácter material y consiste en la pregunta de por qué es necesario alterar el umbral, si el proceso de paz en principio es un asunto que ha involucrado a todos los actores y se rige en su ratificación por las reglas de información. Respecto a la primera variable, es necesario tener en cuenta que la Constitución, en las normas de plebiscito, no trae reglas generales sobre los grados de participación ciudadana. El artículo 103, inciso primero de la Constitución, dice simplemente cuáles son los mecanismos de participación ciudadana, entre ellos el plebiscito, y prevé el margen de configuración legislativa. La ley reglamentará. Es decir, el Congreso de la República puede determinar cuál es el tipo de umbral que se tendrá en cuenta. Esta elección, sin embargo, estaría sometida al principio de proporcionalidad para la protección efectiva de las minorías, de la oposición y, a su vez, de la mayoría. Según la Corte Constitucional, se acude entonces al umbral, un número de votos necesarios, para que una lista obtenga representación. Pero si este es muy alto, las minorías no tendrán representación. Y si es muy bajo, pierde sentido. Entonces, ¿por qué es necesario alterar el umbral si existen unas reglas de información? Una posible respuesta es que la alteración del umbral constituye una garantía en caso de una acción de información incompleta. Ello significa que bastaría una simple emisión y aviso donde se informe que existen unos acuerdos y que es deber del ciudadano buscarlos, así como entenderlos. Aunque esta respuesta hipotética pareciese de justicia política y no de justicia constitucional, aquella está soportada en el fundamento normativo. El artículo 5 de la ley en examen preceptúa que los acuerdos se divulgarán, simple emisión, a través de Internet, la radio, la prensa escrita y la televisión, así como a través de urnas de cristal. Si bien la norma dispone una divulgación de fondo, igualmente establece que la difusión se hará con resúmenes de acuerdos. Ello implicaría que parte significativa de las víctimas que se encuentran aún en zonas de conflicto sin acceso a la totalidad de los acuerdos, no podrían hacerse a una idea completa del proceso de paz. Por otro lado, el artículo 5 en mención estatuye un límite temporal demasiado corto en nuestra opinión y es inconstitucional, pues no permite la reflexión de los acuerdos. Este problema de justicia política no se resuelve a través de la constitucionalidad del umbral,
sino a través del examen de las reglas de información, pues si la ciudadanía cuenta con las herramientas y acciones de información efectivas, la opinión pública se construirá correctamente y la decisión que se tome en las urnas no dependerá de los mínimos de participación o de aprobación. Tercer eje temático: el contenido y alcance del carácter vinculante de la decisión por parte del pueblo. En el supuesto de que la decisión sea aprobatoria de la refrendación de los acuerdos, la regla del artículo 3 del proyecto de ley en estudio es puntual en determinar que tendrá un carácter vinculante para los efectos del desarrollo constitucional y legal del acuerdo final. Por ende, el pueblo impone un mandato a determinadas autoridades. La primera regla a seguir es la aceptación de la decisión mayoritaria adoptada, siendo necesario que se alcance un porcentaje de umbral para la adopción eficaz de una decisión plebiscitaria, haciendo que la condición de concurrencia democrática de las mayorías deba ser evidente. Si se alcanza un umbral en el plebiscito, aun si no es el establecido según el censo electoral, o se opte por la abstención, en ambas se tendrán manifestaciones decisorias que tendrán efectos jurídicos y políticos, materializados más en una opinión sobre el apoyo o rechazo a una decisión o gestión de política presidencial. La decisión plebiscitaria es eminentemente política, no está sujeta a controles jurídicos de fondo y en una democracia la decisión, como lo ha dicho la Corte, resulta obligatoria para el presidente. Sin embargo, el rechazo popular de la política gubernamental, llamada a ser refrendada por vía plebiscitaria, no debe entenderse como la negación popular al acuerdo para la terminación del conflicto armado con las FARC, pues significaría que la votación popular puede negar un fin constitucionalmente establecido como el derecho a la paz y como un propósito fundamental. Bajo dicho parámetro, lo que se debe entender es que el presidente de la República cuenta con un amplio margen de discrecionalidad para determinar cuál va a ser el mecanismo de refrendación popular a utilizar y someterlo a consideración del pueblo para su eventual aprobación. Cuarto eje temático: la compatibilidad entre los mecanismos de divulgación del acuerdo final y el derecho a la libertad de expresión y de información. Observaciones generales. El siguiente tema, que en opinión del Observatorio de la Universidad Libre es de necesaria revisión por parte de la Corte Constitucional, consiste en las reglas de información previstas en el artículo 5 del proyecto de ley que regula el plebiscito. En el estudio de la Ley 1745 de 2014 sobre referendos constitucionales, la Corte Constitucional manifestó que la información ciudadana constituye un aspecto neurálgico, pues ella es expresión de los principios de lealtad y claridad, los cuales garantizan al elector que la deliberación se realice sobre una base neutral, sin inducir a engaño o al equívoco. Asimismo, la Corte Constitucional consideró que el momento oportuno para conocer de los contenidos del acuerdo no es después de la aprobación legislativa de la convocatoria al referendo, sino el momento en el cual el presidente somete a consideración del Congreso el proyecto de ley que convoca al referendo. Si se aplicara dicha regla, así como los argumentos sostenidos por la Corte Constitucional, se advierte un problema. El artículo 5, inciso 1 del proyecto de ley preceptúa que la publicación y divulgación del contenido íntegro del acuerdo final se realizará de manera permanente, con un mínimo de 30 días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito. Si se interpretase correctamente la norma, se puede llegar a la conclusión de que el proyecto de ley de plebiscito excluyó la posibilidad que tiene el ciudadano de intervenir en las deliberaciones legislativas, reguladas en el artículo 2, numeral 2. Ello se debe a que la fijación de la fecha de votación es resultado de la aprobación expresa o tácita del Congreso de la República para celebrar el plebiscito y no al momento de sometimiento a consideración de la convocatoria al plebiscito. Por ello, la Corte Constitucional debe manifestarse sobre este aspecto y mantener la regla del precedente. La norma deberá entenderse no como 30 días previos a la fecha de la votación, sino como la obligación del Gobierno de publicar y divulgar el contenido íntegro del acuerdo final una vez éste sea sometido a consideración del Congreso. Derechos de participación de la oposición. La Corte resalta la importancia de la oposición política,
que a pesar de ser una minoría, es vital en el debate político, dado que los grupos de oposición y las minorías políticas asumen la función de control del poder, al igual que una función crítica a los órganos del Estado, con fines de control político y de fiscalización al gobierno, en pro de la democracia y la justicia social. Respecto al proyecto de ley estatutaria en revisión, cabe destacar lo siguiente. Si se quiere hacer efectivas las garantías a los grupos de oposición, la Corte debe manifestarse analizando el parágrafo primero del artículo segundo del proyecto, que en su última oración dice, comillas, en el presente artículo, frase que debe ser declarada inexequible. Esto porque la frase restringiría de todas las garantías a los disidentes y opositores políticos del proceso de paz, dado que a continuación, en el artículo quinto del proyecto, la ley trae, comillas, una estrategia de comunicación en medios masivos y canales digitales y beneficios de los que haría uso exclusivamente el gobierno. Las minorías políticas y los grupos de oposición en el proceso de paz no podrán acceder en condiciones de igualdad, haciendo más difícil su labor de expresar libremente su opinión, críticas y disentimiento político en un tema como la paz, privando igualmente al electorado de su derecho a una información política libre y clara. Consideramos que, de no ser posible la inexequibilidad de dicha frase, sea declarada acorde con la Constitución siempre que se entienda que las minorías políticas y los grupos de oposición al proceso de paz accederán en igualdad de condiciones que el Gobierno a todos los medios de divulgación masiva y beneficios señalados en todo el proyecto de ley de plebiscito, en especial los contenidos en el artículo quinto. Ahora voy a referirme a las conclusiones que el documento de intervención ciudadana que presentó la Universidad Libre y radicado en la Corte Constitucional, pues emitió. Primero, se declare exequible el proyecto de ley estatutaria número 094 de 2015 Senado y 156 de 2015 Cámara, por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Segundo, se declare exequible el artículo primero del proyecto de ley en mención, siempre y cuando se tenga en cuenta que la convocatoria a plebiscito se hará antes de la firma del acuerdo final. Tercero, se declare exequible el artículo quinto, inciso primero, proyecto de ley en mención, siempre y cuando se entienda que la fecha de publicación y divulgación del contenido íntegro del acuerdo final se haga al momento en que el presidente someta a consideración del Congreso la convocatoria a plebiscito. Cuarto, moderar los efectos de la ley de plebiscito para que la participación en el plebiscito se realice con arreglo al principio de enfoque diferencial. A eso nos referimos en el escrito que radicamos en la Corte, teniendo en cuenta algunas posiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y quinto, determinar los límites de participación popular frente a lo que no puede ser objeto de concentración entre el Gobierno Nacional y los grupos armados al margen de la ley. Muchas gracias. Gracias, profesor Urbano Villamarín. Y concedo el uso de la palabra a los señores magistrados, a los señores jueces de la Corte Constitucional, por si tienen alguna inquietud para las universidades que fueron representadas por los profesores que han intervenido. Sí. Doctor Alejandro, tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Vargas. Quería aprovecharle que tenemos al doctor Uprimi acá. Quería preguntarle cuál es su visión respecto de la naturaleza jurídica del mecanismo. Me pareció ver oír lo que usted decía, que no era un plebiscito. ¿Podría ilustrarnos con ese tema? Gracias. Mi visión del tema es la siguiente. Esto no es un plebiscito en los términos que ha entendido la ley y la jurisprudencia, la noción de plebiscito, porque es, como lo ha entendido la jurisprudencia de la ley, es que el plebiscito es el apoyo o rechazo a una política presidencial. Entonces, mi argumento es, podría haber habido un plebiscito al inicio del proceso de paz para decirle al presidente Santos
siga el proceso o no siga el proceso, un poco como se hizo en Sudáfrica con el presidente de Klerk, que sometió a, digamos, al equivalente a un plebiscito, seguir negociando con el Congreso Nacional Africano, y ganó abrumadoramente, y ese fue un factor decisivo para la paz. Entonces, si no es un plebiscito, yo creo que hay dos posibilidades para la Corte. Decir que como de todos modos la propia Constitución no trae una definición detallada de la noción de plebiscito, sino que ha sido la ley estatutaria, entonces que aquí se está estableciendo un plebiscito especial distinto a los plebiscitos ordinarios, y que sería un plebiscito que no es un plebiscito para apoyar una política presidencial, sino para definir la posición ciudadana frente a un acuerdo de paz. Esa es una posibilidad. Yo lo que creo es que otra posibilidad es decir que, como la Corte ha dicho en varias sentencias, que los mecanismos de participación establecidos en el artículo 103 no son los únicos, sino que se pueden crear mecanismos distintos. Entonces, que modulando la sentencia y en función del principio de conservación del derecho, la Corte precise, mire, aquí lo que hay es una consulta especial para la paz. Es decir, que se estableció un mecanismo de refrendación especial para la paz a partir de una idea básica, que es que la Constitución está atravesada por una paradoja, que es una Constitución a favor de la paz. Fue pensada, como se ha dicho a veces, como un tratado de paz entre los colombianos, promovió la democracia participativa, pero no tiene un mecanismo adecuado de refrendación de los acuerdos de paz, porque, como dije anteriormente, los mecanismos que hoy existen son mecanismos que se fundamentan en umbrales de participación, que desestimulan la participación, y uno no pensaría que para algo tan importante como la definición del acuerdo de paz entre los colombianos, y que sea una paz de los colombianos, sino únicamente las FARC y el gobierno, no haya un mecanismo especial. Entonces, yo lo que diría es, no es un plebiscito ordinario en los términos en que está entendido en la ley, en las regulaciones legales, y a partir de esas regulaciones legales no es un plebiscito ordinario conforme lo ha establecido o lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte. Entonces, las dos vías que yo veo es decir, es un plebiscito especial, y que haya una ley especial. La Corte ha dicho, leyes especiales para circunstancias especiales tiene todo el sentido del mundo, entonces que sería una figura de un plebiscito especial, o que es una consulta ciudadana al acuerdo de paz. Digamos, por eso creo que no es, digamos, un mecanismo ordinario plebiscitario. Y creo que ese tema del lenguaje, aunque el lenguaje no es decisivo, no es menor, porque como mostró la intervención de la profesora del Rosario, pues hay un cierto resquemor frente a la idea plebiscitaria. O sea, la idea de que los presidentes se aprovechan de los plebiscitos para hacer autoritarismo es una idea, digamos, relativamente extendida en la doctrina constitucional continental. En la doctrina anglosajona no, porque ya no existe la noción de plebiscito, pero en la continental sí, por la experiencia de Napoleón III, sobre todo. Entonces decir, mire, es que aquí usted no se trata de que usted esté de acuerdo o no con las FARC, ni que usted esté de acuerdo o no con el presidente Santos. Usted puede discrepar radicalmente de las políticas del presidente Santos. Aquí lo que se consulta es el acuerdo de paz a los que ellos llegaron, a ver si usted está de acuerdo con el acuerdo de paz. Y entonces ahí se podría señalar que es una consulta ciudadana que desencadena un proceso de incorporación e implementación de los acuerdos, y obviamente la consulta ciudadana es favorable. Esa es mi visión del tema. Muchísimas gracias, profesor Uprimny. Los señores jueces me han manifestado que no tienen más inquietudes que formular. De manera que muchísimas gracias a quienes han participado, a quienes han asistido, y hacemos un receso hasta las 2 de la tarde. Muchas gracias.